La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que te da confianza y seguridad para continuar en la vida. Por eso te brindamos este espacio de reflexión, donde a través de temas interesantes sobre religión, cultura, arte, valores y mucho más, tu fe se reforzará cada día. Esto es Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muchas gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe hablaremos de la fiesta de la Asunción de la Virgen al Cielo y escucharemos un cuento que nos ayudará a entender este acontecimiento. Cuando el niño llegó al lugar, se quedó admirado porque en la iglesia del convento se mostraba el cuerpo de una joven mujer a través de una urna de cristal. En nuestra sección infantil, otro cuento, Contigo es más fácil. El pequeño Antonio terminó su periodo escolar y como premio a su aplicación en el primer año de clases, sus padres Francisco y Aurora lo llevaron a la playa de vacaciones. ¡Bravo! ¡Voy a ir a la playa! Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. Pedro se hunde en el agua. En el santoral, te diremos qué santo fue asesinado en los campos de concentración de Hitler. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Expresen sus sentimientos. Cierto día una maestra pidió a sus alumnos que pusieran los nombres de sus compañeros de clase en una hoja de papel, dejando un espacio entre los nombres. Después les pidió que pensaran en la cosa más linda que pudieran decir de cada uno de sus compañeros y que lo escribieran debajo de su nombre. Tomó el resto del periodo de la clase la tarea encomendada para poder terminar lo pedido. A medida que los alumnos dejaban el aula, entregaban a la maestra la hoja de papel. Durante el fin de semana, la maestra escribió el nombre de cada uno de sus alumnos en hojas separadas de papel y copió en ella todas las cosas lindas que cada uno de sus compañeros había escrito acerca de él. El lunes, ella entregó a cada alumno su lista. Casi inmediatamente toda la clase estaba sonriendo. Ella escuchó a alguien diciendo casi como en un susurro, ¿es verdad? Yo nunca supe que podía significar algo para alguien. O también escuchó, yo no sabía que mis compañeros me querían tanto. Nadie volvió a mencionar aquellos papeles en clase. La maestra nunca supo si ellos comentaron su contenido con alguno de sus compañeros o con sus padres, pero eso no era lo importante. El ejercicio había cumplido su propósito. Los alumnos estaban felices consigo mismos y con sus compañeros. Aquel grupo de alumnos siguió adelante y progresó. Varios años más tarde, uno de aquellos estudiantes murió en Vietnam y la maestra asistió a su funeral. Ella nunca antes había visto a un soldado en su ataúd militar. Aquel joven se veía tan apuesto y tan maduro. La iglesia estaba llena con sus amigos. Uno a uno de aquellos que tanto lo apreciaban, caminaron silenciosamente para darle una última mirada. La maestra fue la última en acercarse al ataúd. Mientras estaba allí, uno de los soldados que actuaba como guardia de honor se acercó a ella y le preguntó, «Disculpe, ¿era usted la profesora de matemáticas de Marcos?» Ella balbuceó, «Sí». Entonces él dijo, «Marcos hablaba mucho acerca de usted».
Después del funeral, la mayoría de los excompañeros de Marcos fueron juntos a una merienda. Allí estaban también los padres de Marcos, obviamente deseando hablar con su profesora. Se acercaron y le dijeron: queríamos mostrarle algo. Entonces el padre sacó del bolsillo una billetera y dijo: lo encontraron en la ropa de Marcos cuando murió. Pensamos que tal vez usted lo reconocería. Abriendo la billetera, aquel hombre sacó cuidadosamente 2 pedazos de papel tan gastados que él había arreglado con cinta y que se veía que habían sido abiertos y cerrados muchas veces. La maestra se dio cuenta, aún sin mirar mucho, que aquello era la hoja en la que ella había registrado todas las cosas lindas que los compañeros de Marcos habían escrito acerca de él. Dijo la madre de Marcos: gracias por haber hecho lo que hizo. Como usted ve, Marcos guardaba esto como un tesoro. Todos los excompañeros de Marcos comenzaron a juntarse alrededor. Carlos sonrió y dijo tímidamente: yo todavía tengo mi lista. La tengo en el cajón de encima de un armario que tengo en mi escritorio. La esposa de Felipe dijo: Felipe me pidió que pusiera el suyo en el álbum de matrimonio. Dijo Marilyn: yo también tengo el mío. Está en mi diario. Entonces Victoria, otra de sus compañeras, metió la mano en su cartera, sacó una billetera y mostró al grupo su gastada y arrugada lista. Dijo: yo la llevo conmigo todo el tiempo, y sin siquiera pestañear, también dijo: yo creo que todos hemos conservado nuestras listas. Fue entonces cuando la maestra se sentó y lloró. Lloró por Marcos y por todos sus compañeros que no lo volverían a ver. La densidad de la población de nuestra sociedad es tan pesada que olvidamos que la vida va a terminar un día y no sabemos cuándo será ese día. Así que por favor, dile a la gente que quieres y para quienes deseas el bien mayor que ellos son especiales e importantes. Díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que un verdadero amigo es quien sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy pero muy buenos días en este mes de agosto, mes en que en muchos lugares se festeja a la Virgen María como Virgen triunfante porque fue llevada a los cielos en cuerpo y alma.
Fíjate que muchas de las catedrales de México, como por ejemplo la de la Ciudad de México, la de Aguascalientes y muchas más, están dedicadas precisamente a este dogma que no es otra cosa sino reconocer que un día Dios hará que nuestro cuerpo también se una a nuestra alma, ya que en el momento de nuestra muerte se separaron, que se vuelvan a unir un alma con un cuerpo glorioso, ya no un cuerpo que sufre, sino un cuerpo con todas las perfecciones para gozar de su presencia. Y precisamente para que nosotros supiéramos que esto sucederá un día, Cristo quiso llevar a la Virgen María, a quien llevó a Cristo en su vientre, a los cielos en cuerpo y alma. Y quizás, como lo vamos a escuchar en el cuento, como una prueba de que Él puede hacer con nuestro cuerpo cosas extrañas o maravillosas, pues existen algunos cuerpos incorruptos, santos que murieron, pero cuyo cuerpo no se corrompió, como para decirnos: Dios, el cuerpo y el espíritu deben estar incorruptibles para venir a gozar de mi presencia al final de los tiempos. Vamos en este momento, queridos hermanos, a un breve corte y regresaremos para escuchar el primer cuento de este programa, porque hoy tenemos 2 cuentos escritos para ti con mucho cariño. Regresamos enseguida. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Resonancias de Fe tiene esta información muy importante para ti. Escucha con atención. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Amigos, amigas, siempre les he recomendado el extracto de savia de agave Mimex porque a mí me salvó la vida y fortalece mucho el organismo. Si quieren informes en mi parroquia, pueden marcar al 55-55-66-7744 o bien al 55-5705-5939. ¿Viven en Ciudad Juárez? Entonces en el 656-377-3645. 656-377-3645. ¿Vives en Querétaro? 442-364-3902. 442-364-3902. ¿Vives en Morelia? 443-328-0853. 443-328-0853. Si vives en Guadalajara, 331-289-7404. 331-289-7404. De verdad que se los recomiendo. Tiene aviso de funcionamiento de COFEPRIS y reconocido en Estados Unidos y en México como un alimento orgánico. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Contigo es más fácil. El pequeño Antonio terminó su periodo escolar y como premio a su aplicación en el primer año de clases, sus padres Francisco y Aurora lo llevaron a la playa de vacaciones. ¡Bravo! ¡Voy a ir a la playa! El niño solo conocía el mar por fotografías, televisión o cine. Por eso cuando estuvo frente al inmenso océano se quedó boquiabierto y dijo: ¡Es gigantesco y muy hermoso! ¡Me quiero meter! Su papá lo detuvo y le pidió que tuviera prudencia. El mar es muy hermoso, pero debes tener cuidado.
Don Francisco y doña Aurora tomaron al niño de la mano y caminaron por la playa hasta donde las olas llegaban calmadamente. ¡Qué bonito! Continuaron su caminata y encontraron un sitio donde las olas golpeaban fuertemente a las rocas. Al observar la fuerza del agua, Antonio aprendió que el mar tenía varios matices. Podía ser tranquilo, pero también violento. Entonces su papá le dijo: Dios creó el mar y todo lo que hay en él. Es hermoso, pero debemos aprender a utilizarlo con respeto y cuidado para evitar que algo nos haga daño. Por eso los humanos aprendemos a nadar o inventamos barcos y otros elementos para flotar, pero también tenemos que comprender las limitaciones humanas. Si alguien no sabe nadar, no debe meterse en lo profundo. Y si hay alguna tormenta o huracán, las embarcaciones no deben arriesgarse saliendo a navegar. Antonio tenía ganas de meterse al mar, pero estaba temeroso. Tengo miedo. Las pequeñas olas que llegaban a la orilla eran impredecibles y cuando llegaban hasta sus pies movían la arena que los sostenía, dándole una sensación de inseguridad. Sus papás se adelantaron un poco hacia el agua y le dijeron: ¡Ven con nosotros! Como el chiquillo se negó y prefirió quedarse donde la arena no se movía, su papá le dijo: Te sientes seguro ahí porque la arena no se mueve y eso te da estabilidad y confianza. Hay otras cosas que también nos pueden dar seguridad ante el mar. ¿Cómo cuáles, papá? Don Francisco le señaló una barca que navegaba cerca de la playa, luego le explicó: Esos pescadores se sienten seguros en su trabajo porque saben que su barca se mantendrá a flote y lo sostendrá mientras haya buen tiempo. El niño reflexionó un poco y comentó: Cuando estamos seguros de que algo no nos va a fallar, sentimos confianza. Yo estoy seguro de la arena firme y no tengo miedo, lejos del mar. Tampoco los pescadores tienen miedo en su barquito porque saben que no se hundirá. Doña Aurora aprovechó el comentario del niño para decirle: La confianza nos quita el miedo y nos da seguridad. Y para demostrártelo, te voy a pedir que me tomes de la mano. Antonio tomó fuertemente la mano de su papá y él le preguntó: ¿Confías en mí? ¿Sí? Su papá lo volvió a cuestionar. ¿Crees que te voy a fallar? Antonio contestó negativamente. Yo no creo que me vayas a fallar. Entonces su papá intentó hacer una prueba y le dijo: Si me tienes confianza y crees que no voy a fallarte, te pido que camines conmigo hasta el mar. Antonio sintió un poco de miedo, pero confiando en su querido papá y tomado de su mano, se acercó a la orilla del mar. En ese momento, una pequeña ola chocó en sus pies. El niño perdió la confianza por un momento y se llenó de miedo, pero volvió a sentir confianza cuando doña Aurora se acercó a él y le tomó la otra mano. Recuerda que no estás solo. Al sentir el apoyo de sus padres, perdió el miedo y caminó un poco más. Cuando sintió que el agua le llegaba a la cintura, gritó de emoción: ¡Estoy dentro del mar! ¡Qué bonito! Después le dijo a su papá: ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Papá y mamá instruyeron a Antonio sobre cómo debería mover los brazos y piernas. También le enseñaron cómo debía respirar. Luego entraron juntos en la alberca. Su mamá le explicó: Es mejor que aprendas en la parte poco profunda. Pero tendrás que volver a confiar en mí. Sostendré tu cuerpo para que flotes, pero poco a poco te iré soltando hasta que lo hagas tú solo. Antonio sintió miedo, pero recordó que su papá era digno de confianza y podía sentirse seguro con él. Perdió el miedo, permitió que don Francisco lo soltara en el momento adecuado y en poco tiempo aprendió a nadar. Lleno de alegría, le dijo a su mamá: ¡Ya aprendí a nadar! ¡Ustedes me enseñaron todo lo que tenía que hacer! Doña Aurora, llena de orgullo, le dijo: Tú hiciste la parte más importante. De nada sirve que otros nos enseñen o den instrucciones si no confiamos en ellos. Es cierto que no podemos confiar ciegamente en cualquiera, porque pueden engañarnos. Pero cuando confiamos en quien sabemos que no defrauda, dejamos de sentir miedo y podemos hacer cosas maravillosas. Antonio confirmó las palabras de su mamá diciendo: Es cierto. Recuerdo que Jesús caminó sobre las aguas y Pedro quiso hacer lo mismo. Al principio pudo hacerlo, pero cuando desconfió del poder de Jesús, perdió su seguridad, sintió miedo y se hundió. Don Francisco concluyó la reflexión:
Cuando confiamos en Dios, aumenta nuestra confianza y así nuestros miedos desaparecen. Confiando en Él, cualquier problema o dificultad se hacen más llevaderos y no nos hundimos. Los barcos, aunque confían en llegar sin problema a su destino, siempre están acondicionados con chalecos y botes salvavidas para enfrentar cualquier adversidad. Para nosotros, Dios es también como un gran salvavidas que nos ayuda especialmente en los momentos más difíciles. Después, la familia agradeció a Dios la oportunidad de estar juntos y gozaron las vacaciones junto al mar. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Queridos hermanos, hermanas, las Escrituras de hoy nos enseñan a poner nuestra atención en Dios y no tanto en las fuerzas que nos amenazan. Elías, siendo un hombre de oración, no se dejó confundir por el huracán, ni por el fuego, ni por el terremoto, sino, más bien, supo descubrir a Dios en la tenue brisa. En el Evangelio, los discípulos no supieron reconocer a Jesús que caminaba sobre el lago. ¿Por qué les costaba tanto entender si Jesús había hecho el milagro de la multiplicación del pan y los peces ese mismo día? La falta de confianza en Jesús provoca una vida llena de miedos. Pedro demostró una gran fe al salir de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús, pero pronto comenzó a hundirse. ¿Qué ocurrió? Al sentir de repente el azote del viento, quitó los ojos, la mirada de Jesús y puso más atención en su propia incapacidad ante las olas. Tanto Jesús como las olas son una realidad palpable, pero Jesús es la realidad suprema. Pedro olvidó la realidad suprema que era Jesús y se encerró en una realidad secundaria que era la tempestad. Miró a la criatura y se olvidó del Creador. ¿Cómo podemos evitar caer en ese gran error? Con la oración. Para saber cómo actuar en cada caso, es necesario ser personas de oración como lo fue Elías y como lo fue Jesucristo, quien estaba largo tiempo a solas con su Padre. Recordemos que solo quien ora conoce a Dios. Jesús permitió que los discípulos lucharan toda la noche en aquella tempestad. Esto nos enseña que hay que luchar como soldados disciplinados y obedientes bajo las órdenes de su capitán, porque saben que pueden confiar en él. El cristiano
no debe ignorar las dificultades reales, más bien debe enfrentarlas, pero sometiéndose en cada paso a la guía del Señor. El Señor nos enseñará cómo resolver los problemas o nos dará la gracia para poder llevar nuestra cruz. Este es el ejemplo que nos da San Pablo en la segunda lectura. El día de la tempestad, Jesús había enseñado a los discípulos que Él tenía poder de hacer milagros con el pan. Esa noche les enseñó que también tenía poder para hacer milagros con su cuerpo, un cuerpo que flotaba encima del agua. Así, les preparó para que creyeran en el gran milagro de la Eucaristía, en el que el pan se convierte en su cuerpo. Recordemos finalmente que Jesús estará siempre con nosotros, en todas nuestras batallas, pero solo podrán reconocerlo quienes ponen en Él toda la atención y toda la confianza. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la Semana. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. El 9 de agosto se celebra a Santa Otilia. Ella es patrona de Alsacia, una provincia muy famosa de Francia que tiene como capital a Estrasburgo. Su papá deseaba el nacimiento de un hijo varón, y en su lugar nació una niña ciega. Por esta razón, el papá ordenó que la hija fuera expulsada de su castillo y la llevaran a un convento de religiosas. La niña crecía ciega, pero un día llegó al convento el obispo Herardo, que al bautizarla decidió ponerle el nombre de Otilia, que significa luz de Dios. Y al administrarle el sacramento le dijo: que se te abran los ojos de tu cuerpo como se te han abierto los ojos de tu alma. Y la niña milagrosamente recobró la vista. Después, el obispo le pidió al padre de la niña que la aceptara en su casa, y aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo, pero más como sirvienta que como hija. Sin embargo, al notar que su hija tenía tan buenos sentimientos y era tan bondadosa con todos, se encariñó grandemente con ella. Años después fundó el convento de Otilburg. Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más repugnantes y abandonados, y fundó un hospital para ellos. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayudas a enfermos y pobres, Otilia descansó en paz en el año 720. El 10 de agosto se celebra a San Lorenzo. Su nombre significa coronado de laurel. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del Papa. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. Como decíamos hace un momento, el 6 de agosto el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: «Quiero que me traigas los mayores tesoros de la iglesia». Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunirlos, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba gracias a la limosna de todos los cristianos. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó decirle al alcalde: «Venga, ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador». Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo». El alcalde, lleno de rabia, lo mandó asesinar mediante una lenta tortura. Encendieron una parrilla de hierro y ahí lo acostaron. Antes de morir, Lorenzo oró por la conversión de Roma y la difusión del mensaje de Cristo en todo el mundo. Era el 10 de agosto del año 258. El 11 de agosto se celebra a Santa Clara. Ella pertenecía a una de las familias más nobles y ricas de Asís, Italia. Cuando ella tenía 18 años, acudió a escuchar un sermón de Cuaresma predicado por su paisano San Francisco de Asís. Al escuchar al santo insistir en que para tener plena libertad, para seguir a Jesucristo, hay que librarse de las riquezas y bienes materiales, decidió cambiar su vida y apartarse del mundo. Cuando llegó el domingo de Ramos, ella salió secretamente de su casa a medianoche, acompañada de una sirvienta,
y se dirigió a donde vivía San Francisco, a 2 kilómetros de distancia. Él vivía en un sitio llamado La Porciúncula, en una casita muy humilde. Clara, de rodillas ante San Francisco, hizo la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y a dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. Entonces, el santo, como primer paso para aceptarla en su comunidad, tomó unas tijeras, le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto. Bueno, poco tiempo después de que Santa Clara hiciera esta promesa ante San Francisco, su hermana Inés y su propia madre también decidieron irse de religiosas con ella. Con este ejemplo, muchas muchachas más se dejaron atrapar por la vida de oración y recogimiento, y pronto el convento estaba lleno de muchas mujeres dedicadas a la santidad. Algunas cualidades tendría Clara que San Francisco la nombró como superiora de la comunidad. En los inicios de su vida religiosa, Santa Clara hacía mucha penitencia, pero la sabiduría le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias porque se le dañaba la salud. Y más tarde escribe a sus religiosas: recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra, por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias, porque la salud puede sufrir daños muy serios. Estuvo enferma durante 27 años y soportó la enfermedad con heroica paciencia. En su lecho bordaba y hacía costuras mientras repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Santa Clara murió el 10 de agosto de 1253 a los 60 años de edad y 41 de ser religiosa. Poco tiempo después de su muerte, ya había conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Actualmente las clarisas tienen en el mundo 1,248 conventos, entre los que están los de México, y cuentan con 18,000 religiosas. El 12 de agosto se celebra a un mártir del siglo II a.C., San Eleazar. Eleazar significa Dios me ayuda, y la Biblia narra su historia en el segundo libro de los Macabeos. Eleazar era de edad avanzada y uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley de Dios. Los enviados del rey querían obligarlo a desobedecer la ley de Dios, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Los encargados de martirizarlo le dijeron que podía salvarse si fingía que hacía caso al rey y simulaba rechazar la ley de Dios. Por supuesto que Eleazar siguió su conciencia y dijo estas inmortales palabras: a mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno, porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen ninguna religión, se podrán desviar, y yo, por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, atraería deshonra e infamia a mi vejez. Porque, aunque yo lograra en el presente librarme de los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto, podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van contra su santa ley. Por eso, al sacrificar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con valentía y nobleza por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Eleazar fue condenado a muerte y de este modo, con su heroica muerte, dejó no solo a los jóvenes sino a todos los creyentes un ejemplo de nobleza, valor y generosidad. El 13 de agosto se celebra a un seminarista que, aunque murió muy joven, logró conseguir la santidad. Y me refiero a San Estanislao de Koczka. Estanislao significa gloria y honor de su grupo. Era hijo de un rico senador de Polonia. Nació en el castillo de su padre en 1550. A los 14 años entró a estudiar a un colegio dirigido por jesuitas y de ahí le surgió el deseo de ser jesuita, pero tropezó con 3 grandes obstáculos para su felicidad. El primer obstáculo fue que su padre lo hizo hospedarse en la casa de un calvinista protestante que trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor, Pablo, fiestero y mundano que intentaba hacerlo dejar su vida de fe, y el tercero, que el profesor que su padre les consiguió para que los educara le tenía una antipatía especial y lo trataba con gran dureza. Sin embargo, todo esto fue formando la personalidad del joven y lo fue desprendiendo del mundo donde la gente no sabe hacer felices a los demás. Como su hermano lo trataba mal, el calvinista protestante no lo dejaba comulgar, el profesor era muy duro y además su padre se oponía a que se hiciera religioso, Estanislao decidió huir de su casa para irse lejos donde pudiera realizar sus ideales religiosos. Primero quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre.
Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros, primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los jesuitas. Luego se dirigió hasta Roma, donde el superior general, San Francisco de Borja, lo recibió con especial cariño. Sabiendo que era de una familia rica y distinguida, los religiosos le pusieron una prueba de humildad y lo emplearon en oficios humildes y domésticos como lavar los platos, servir el comedor, etc. Esto lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en la primera etapa que se llama noviciado, donde resultó ser un verdadero modelo para todos. Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Solamente duró 9 meses en aquella vida religiosa, pero fueron suficientes para dejar gran fama de amable, servicial, buen trabajador, excelente estudiante y, sobre todo, una gran vida interior. El 15 de agosto de 1568, cuando solo tenía 18 años, la enfermedad terminó con su vida. Poco después llegó su hermano mayor para llevárselo por la fuerza a Polonia, pero se encontró con la amarga noticia de que su hermano había muerto. Esto le hizo reflexionar y cambió de vida para hacerse un fervoroso creyente. Después tuvo la alegría de asistir a la beatificación de su hermano. El 14 de agosto se celebra a San Maximiliano Kolbe, un mártir moderno del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Maximiliano significa el más importante de la familia. Este sacerdote fue llevado por los nazis a Auschwitz, Polonia, a un campo de concentración. Recordemos, amigos, que los campos de concentración fueron lugares creados por Hitler para encerrar ahí a todos sus enemigos políticos, a los periodistas o sacerdotes que se oponían a sus planes y también a quienes él consideraba que no merecían vivir, como los judíos y los homosexuales. Para que tengan una idea de la crueldad de esos lugares, en Auschwitz I murieron más de 70,000 personas. En Auschwitz II, que es una sección distinta, mataron aproximadamente a 1 millón de judíos y a 19,000 gitanos. Pero dentro de toda esa maldad surge el testimonio del hombre de fe. El padre Kolbe y otros sacerdotes se opusieron a las ideas de Hitler y fueron llevados a Auschwitz, lugar que tenía 3 campos principales de concentración y 39 subalternos. Un día se fugó un preso, y en el campo de concentración había una regla. Por cada preso que se fugara, los alemanes mataban a 10 de sus compañeros en la forma más cruel. Hacían un sorteo y a quienes les tocaba los encerraban en un sótano para que murieran de hambre. Le tocó a un hombre que tenía esposa e hijos y gritó: ¿ahora quién los va a cuidar? En ese momento, el padre Kolbe le dijo al oficial: yo me ofrezco para morir en lugar de este compañero. El oficial le preguntó el por qué y el padre Kolbe le dijo: aquel hombre tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio yo soy soltero, solo y nadie me necesita. Así el padre Kolbe fue condenado con otros 9 compañeros a morir de hambre en un sótano. En esos días de angustia el padre animó a los demás y oraba con ellos. Poco a poco fueron muriendo los demás y como él continuaba viviendo, los guardias le pusieron una inyección de cianuro y lo mataron. Era el 14 de agosto de 1941. Así se cumplió un sueño que había tenido de niño en el que la Virgen María le ofrecía 2 coronas, una corona blanca y una roja. La blanca era la virtud de la pureza y la roja el martirio. Cuando el Papa Paulo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió el hombre por el cual había ofrecido el sacrificio de su propia vida. Más tarde, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Este santo nos enseña a dar la vida por nuestros semejantes. Hasta aquí el santoral de la semana y esperemos que con este mayor conocimiento de los hombres y mujeres que son nuestro ejemplo, podamos vivir mejor. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo y hay que recordar que la Biblia no menciona este acontecimiento porque la Biblia, especialmente los evangelios, se centran en la vida de Jesucristo y no en la de la Virgen María. Sin embargo, existe información muy antigua que menciona que cuando murió la Virgen María, o como se dice más correctamente, cuando terminó su etapa terrena, los apóstoles tuvieron sentimientos encontrados. Por una parte sentían tristeza al no tenerla ya con ellos en la tierra, pero por la otra se alegraban porque se reuniría finalmente con Jesucristo.
En Jerusalén su entierro parecía más una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban con la firme esperanza de que ahora tenían una protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos. Después de la procesión la colocaron dentro de una tumba y la taparon con una losa. El apóstol Santo Tomás no llegó a tiempo al funeral y cuando llegó ya habían sepultado a la Virgen. Entonces les pidió a los demás apóstoles que lo llevaran a la tumba para que pudiera darle un último beso. Fueron hacia el sepulcro y cuando retiraron la losa, en vez del cadáver de la Virgen, encontraron una gran cantidad de flores frescas. Por eso en muchas pinturas se representa este momento. Y para que comprendan mejor esto, escuchamos este cuento. Un cuerpo incorrupto. El pequeño Mario Ángel viajó con sus papás, Celia y Felipe, a Europa para visitar a una de sus tías. Ella había ingresado con las Hermanas de la Caridad en una comunidad de religiosas en Nevers, Francia. ¡Qué emoción poder viajar hasta Europa y conocer Francia! ¿Dónde vive mi tía está la Torre Eiffel? No, hijo, esa torre está en París, al norte de Francia, y nosotros vamos un poco más al sur, cerca de un río en cuyas riberas están los más hermosos castillos. Pues ya quiero llegar. Cuando el niño llegó al lugar, se quedó admirado porque en la iglesia del convento se mostraba el cuerpo de una joven mujer a través de una urna de cristal. Mario comentó: ¡Wow! Es como el cuento de Blancanieves. Y luego preguntó: ¿Está dormida esperando que un príncipe la despierte con un beso? Su madre Celia se sonrió y le dijo: No, es Santa Bernardita. A ella se le apareció 18 veces la Virgen María. ¿En dónde? ¿En qué parte? En el poblado de Lourdes, Francia, en 1858. En ese entonces Bernardita era muy joven, pero la Virgen María la eligió porque tenía un corazón muy limpio y le gustaba mucho hacer oración. ¿Y qué pasó después? Después de aquellas apariciones, Bernardita decidió dedicarse totalmente a Dios. Se hizo religiosa y entró a esta comunidad de Nevers. Seguramente fue la mejor monjita de todas. Así es. Sin embargo, murió muy joven. ¿Te acuerdas de la fecha? Sí. Murió en 1879 cuando apenas tenía 35 años de edad. Desde entonces su cuerpo se ha mantenido incorrupto. ¿Qué es eso de incorrupto? No es nada agradable hablar de esto, pero te lo voy a explicar. Cuando morimos, nuestro cuerpo comienza a descomponerse. Nuestra carne se va pudriendo hasta que después de algunos años solo queda nuestra osamenta o esqueleto. Y cuando el cuerpo permanece sin pudrirse, se dice que está incorrupto. El pequeño hizo cuentas y se quedó admirado. Entonces exclamó: Tiene más de 130 años y permanece como si estuviera durmiendo. Don Felipe le explicó: Dios ha querido que algunos cuerpos de santos y santas se conserven en una forma inexplicable y milagrosa. Así también se conserva el cuerpo de San Charbel en Líbano y otros más. Pero, ¿por qué Dios permite esos milagros? Doña Celia le dijo: Cristo predicó muchas veces que Él es el camino, la verdad y la vida, y que quienes crean en Él no morirán para siempre. Para demostrar que sus palabras eran verdad, resucitó a varias personas y nos prometió que al final de nuestra vida viviríamos con Él eternamente. Por eso Dios permite que algunas personas que se han caracterizado por vivir una vida de santidad no sufran la corrupción de su cuerpo. Es como una prueba de vida eterna que Dios nos dará a todos los que creemos en Él. El pequeño entendió que todos los cuerpos sufren la corrupción en el sepulcro y terminan convertidos en polvo, pero también comprendió que, para ayudar a aumentar la fe de los fieles, Dios concede ciertos privilegios a los santos. Entonces dijo: Si yo fuera Dios, no permitiría que mis papás se murieran porque los amo con toda el alma. No me gustaría saber que sus cuerpos se desintegran por la muerte. Doña Celia suspiró y le comentó:
Eso mismo pensaba Jesucristo. Por eso le concedió a San José y a la Virgen María vivir con él eternamente. Y para constatar que la Virgen había vivido sin pecado toda su vida, no permitió que su cuerpo sufriera la corrupción del sepulcro. Don Felipe le dijo al niño: La Virgen María llevó en su seno al Salvador del mundo y además fue la mejor cristiana de todos los tiempos. Se caracterizó por ser siempre fiel y obediente a Dios y nunca cometió pecado. Por eso merecía un don especial. Cuando llegó su momento final en la tierra, Dios decidió asumirla, tomarla y llevarla en cuerpo y alma a su presencia. La tradición cuenta que los apóstoles la llevaron a sepultar en un sepulcro de piedra en el monte Sión, pero Tomás no estaba con ellos porque venía de muy lejos. Pocas horas después, cuando regresaron con Tomás al sepulcro, vieron que el cuerpo de la Virgen ya no estaba y en su lugar habían florecido cientos de flores maravillosas. Mario Ángel comentó: Esa fue una muestra maravillosa del amor de Cristo por su madre, pero además es una prueba de lo que hará con todos los que lo amamos. Si Dios puede hacer que algunos santos conserven su cuerpo incorrupto, con mayor razón lo pudo hacer con su madre amada. Doña Celia concluyó: Por eso el 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen. Eso significa que fue asumida, asunta, tomada o llevada por Dios a los cielos. Y en un misterio del Rosario la recordamos coronada por Dios como la Reina de los Cielos. Resonancias de Fe. Amigos, amigas, llega el momento en que tenemos que despedirnos porque el programa está terminando y yo quisiera terminar con esta reflexión. Pedro comenzó a caminar sobre el agua, esto es claro, pero cuando dejó de ver a Cristo y comenzó a ver el lago, fue cuando comenzó a hundirse. Esto nos sucede a nosotros con frecuencia. Cuando ponemos más atención en nuestros problemas, en nuestros fracasos, en nuestros obstáculos, en los momentos difíciles, nos hundimos. Por esta razón es que, aunque tengamos esos momentos, nuestra mirada debe estar siempre centrada en Jesús. Cuando hagamos esto, nada de lo que esté a nuestro alrededor hará que nos hundamos. Así que especialmente hoy me dirijo a ti, que estás dudando, que tienes fe, que has dejado de confiar en Dios. Él te dice: voltea la mirada hacia mí para que puedas seguir caminando. Gracias a mi equipo y gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por el alimento y la bebida que nos has dado, por la salud que nos permitió recibirlos. Haz que podamos un día sentarnos a la mesa de tu reino y cantar eternamente tu alabanza. Amén.